Bueno, vamos a continuar. Firme ahí. A ver, Harbin, ¿cuál es tu nombre? Harry. Harbin. Vamos, Harbin, ¿qué hablamos en el tema anterior? Ah, en fisiología. Caminan. Ajá. Hablamos de las disoluciones. Espérame, Yajaira. Ah. Ajá, que sí. No me has dicho nada. ¿Qué? Líquidos corporales, ¿qué? A ver, Yajaira. Hablamos, profesor, del metabolismo de los carbohidratos. También hablamos de los lactatos, de cuáles son A ver. Estás en la clase de fisiología, no me estés confundiendo con bioquímica. A ver, Ivy, por favor, ayudarles al grupo. Profe, hoy sí lo voy a decepcionar. Acabo de salir del hospital, estuve 4 días internada. El embarazo me tiene fatal, profe. Tengo preeclampsia. Ay, Dios mío, tienes que cuidarte. A ver, Lisette. Hola, profe. Hablamos un poco sobre los líquidos intra y extracelulares. También hablábamos sobre la osmolaridad. No sé qué quiere que aborde de los tres. También tocamos parte del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Ajá. ¿Qué decíamos del sistema renina, angiotensina, aldosterona? El sistema renina, angiotensina, aldosterona es el que regula la presión sanguínea. También nos ayuda a controlar la orina. Es el que se encarga de mantener cantidades de sodio necesarias en la sangre para poder mantener los niveles de presión en una condición adecuada. Se produce en los riñones, que es el que produce la enzima renina. Involucra también al hígado, que es el que produce la angiotensina 2, y la aldosterona, que se vuelve a producir en los riñones. Ok. A ver, ajá, dime. Sí, te escucho. Es de gran importancia porque es uno de los primeros, es uno de los mecanismos más importantes que tiene el cuerpo para regular, en primer lugar, los líquidos corporales, y en segundo lugar, y como consecuencia, pues la presión arterial, que sabemos que circula a través de todo el organismo. Una falla en el sistema renina-angiotensina pues podría provocar hipovolemia. También podría provocar un daño cardíaco, y ya no me acuerdo, porque ya me bloqueé. Ok, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Lisette Moncada. Ok, Lisette. Me recordás al final del curso, ¿oíste? Así me gusta. A ver, alguien presencial que quiera dar su aporte. Me acordás con tu nota al final del grupo, Lisette. Ok. Ajá. Nada. Los que no vienen a clase después andan perdidos. Yo no les voy a estar respondiendo porque después andan perdidos y no vienen a clase. ¿Ya? Tienen que asistir aunque sea a clase. Si no pudieron aquí, por lo menos háganlo virtual. Porque después, ¿y qué dijo? ¿Y eso íbamos a estudiar? No. ¿Ya? Entonces, por favor. Vamos a hablar de la reabsorción. Miran pantalla, muchachos, los de línea. Sí, profe. Sí.
Ok, vamos a hablar de la reabsorción tubular. Cuando hablamos de reabsorción tubular, ¿a qué nos referimos? ¿Qué se te ocurre que vamos a hablar? Hay una reabsorción a nivel tubular. Ujú. Wilber Urbina. Wilber Urbina. Amílcar. Después no me digan por qué el otro tiene mejor nota que la otra persona. Ajá. Es en donde se recuperan el agua y el soluto. Espérame, Alison. La reabsorción tubular es lo cual todas las sustancias que han sido filtradas en los glomérulos son transportadas nuevamente desde el nudo tubular hacia los capilares peritubulares con el fin de conservar aquellas sustancias que son necesarias para nuestro organismo. En la diapositiva estuve leyendo de que una de las sustancias sería la glucosa y los aminoácidos, y luego pues se excretan aquellas sustancias como agentes químicos que nuestro cuerpo no los permite para su metabolismo. Ajá, Alison, tu aporte. ¿Cuál es tu nombre? Alison, Ajá. para mí es donde la reacción tubular se le podría llamar lo que es el proceso renal, Ujú. que es ahí donde se recuperan el agua y el soluto, así también como la glucosa y los iones del filtrado del aglomerular. Ok. Y así para lograr devolverlos a la sangre. Ujú. Ok, Alison, apellido. Gómez. Torre. Gómez. Gómez. Ok. A ver, Rafael. Sí, me escucha, profe. Sí, sí. Ok, me estuve investigando, de hecho, la vez pasada, porque estaba viendo en la plataforma, pues, la diapositiva. Y pues prácticamente, así a grosso modo, como hemos visto todos los procesos que también en la clase se involucra, son fisiológicos. Es otro proceso más en el cual prácticamente el riñón devuelve agua, electrolitos y nutrientes esenciales, como la glucosa, aminoácidos. Desde el filtrado, a ver esta palabra, Glomerular. glomerular. Sí, glomerular, eso. Ujú. Hacia la sangre en los capilares peritubulares, que están los que están prácticamente al final y se devuelve, pues. Entonces, todo eso es un ciclo. Ujú. Ok. María José. Como dijo mi compañero, la reabsorción tubular es el mecanismo fisiológico mediante el cual el riñón devuelve la sangre o las sustancias útiles del filtrado renal, manteniendo el equilibrio entre los líquidos y los electrolitos, que es donde primero ocurre la filtración glomerular, donde la sangre se filtra y muchas sustancias pasan al túbulo. Luego es donde aquí entra la reabsorción tubular, que el cuerpo vuelve a absorber los nutrientes que él necesita o las sustancias que él necesita. Ok. Muy bien. Gracias. Entonces, ¿verdad? Vamos a ver reabsorción tubular. Primeramente tenemos conformado qué conforman los riñones. ¿Por qué están conformados los riñones? Anatomía. A ver, la última de aquí, estas filas. ¿Cuál es tu nombre? Marisol. Ujú. Partes anatómicas del riñón. Lo que te acordé. ¿Cómo está conformado el riñón? Harry. ¿Cómo está conformado el riñón? Ayúdale. La que está delante de Harry, ayúdele. ¿Cómo está conformado el riñón? ¿Cuál es tu nombre? Helen. Kenia. ¿Kenia qué? Martínez, ok.
Ayúdamele. Ajá. Vías baja, pero no están incluidos propiamente como el riñón. Ajá. Son, ¿cuál? Ajá, ilio. Ilio renal. Hilo no, ilio renal. Ajá, ¿qué más? Entonces tenemos, ¿verdad? Las pirámides renales que están internamente dentro del riñón. Y ahí también puede haber un daño renal a ese nivel. Aquí, como miran en la lámina, muchachos, hay túbulos proximales, hay túbulos distales, ¿ya? Hay mácula, hay una corteza renal, ¿verdad? Hay una cápsula de Woman. La cápsula de Woman es así como ese, pongámosle como ganchito que miran ahí en la imagen, ¿verdad? Cápsula de Woman. Esto internamente dentro del riñón, ¿verdad? Cuando hay una destrucción directamente de esto, pues hay un daño directamente propiamente dicho del riñón. Ya tenemos la corteza, los túbulos, ¿verdad? Túbulos distales, túbulos proximales, conductos colectores. Conductos colectores es que todo el tiempo está pasando ¿qué? Por ahí, ¿qué pasa? Por esos conductos. Los ¿Qué se le- líquidos con sodio, con Sodio, ¿qué más? Electrolitos. Electrolitos, ¿cuáles son? Porque electrolitos hay varios, pero ¿cuáles específicamente? Sodio, sodio, potasio. Potasio. cloro, magnesio, bicarbonato, ¿verdad? Entonces, hay múltiples mecanismos que regulan el equilibrio entre la reabsorción tubular y filtración glomerular. ¿Qué es la filtración? La palabra lo dice, filtrar. Esa es su función normal que emite el riñón. La reabsorción de algunos solutos pueden regularse de manera independiente de otros solutos mediante. Es por eso que si yo tomo mayor agua, ¿qué va a pasar con el riñón? Va a haber mayor filtración, ¿ya? ¿Y hay reabsorción de qué? No, ¿de qué específicamente? De nutrientes o líquido. De nutriente, ¿ya? De cloro, potasio, porque al final nuestro organismo necesita sodio, potasio, magnesio, cloro y todo eso, ¿verdad? Entonces, para reponer, ¿ya? Y evitando pues que haya un daño directamente renal. El equilibrio glomérulo tubular es la capacidad de túbulos de aumentar la reabsorción, respuesta al aumento del flujo tubular. El mecanismo básico de control es reabsorción tubular. Ok, cuando hay una reabsorción tubular en esta lámina, miran que el 65%, pregunta de examen, ¿cuánto es el porcentaje que está involucrado en la reabsorción tubular? El 65%. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos, aquí lo miran, hasta lo ponen sombreadito, ¿verdad? Esto es un corte. ¿Qué corte es este? Sagital, sagital, Sagital o transverso. ¿Por qué? ¿Por qué no sagital? ¿Por qué decís que es transverso? Recuerden que ese es un pedacito y ¿qué le hacen aquí? Un corte sí. sagital. ¿Oyeron? Cuidado, se confunden y les pongo al revés y se me confunden en el examen, aunque vieron que salieron muy bien. Un corte Está bien, sagital. profe, yo no entiendo esa nota. Me pone una X y después el número. Pero ahí abajo les dice la respuesta, el por qué está mala. Entonces, hay un túbulo proximales, hay túbulos distales, ¿ya? ¿Qué pasa en esto en la fuerza física? El grado de reabsorción de los capilares peritubulares, hay dos tipos de presiones, presión hidrostática y presión oncótica o coloidosmótica. ¿Qué es la presión hidrostática? Para el portafolio, ¿cuál es la diferencia entre la presión hidrostática y la presión coloidosmótica? ¿Qué es lo que pasa? A medida que se filtra el glomérulo, pasa a través de los túbulos renales el 99% de agua.
y la mayoría de los solutos se reabsorben en Tensión hidrostática y Aquí está en la presentación. Sigan la presentación donde les anoto. Hidrostática y coloidosmótica, ¿verdad? Entonces, la presión coloidosmótica está influenciada por mecanismo de proteína, ¿ya? Entonces, el paciente tiene hiperproteinuria. ¿Cuáles son las 3 fallas principales para que diga yo o para que digamos, ¿ya?, que tengo un daño renal? El exceso de proteína, profe. ¿Cómo se le llama eso? Proteinuria. Proteinuria. Aumento de proteínas plasmáticas a nivel renal. 2. ¿Cuál es el otro daño? Pregunta de examen. Falla en el manejo de electrolito y el equilibrio de ácido-base. Elevación de ¿Por ácido qué? úrico puede ser también y creatinina. Creatinina. Segundo mecanismo, creatinina. ¿Cuál es el tercer mecanismo? Disminución o aumento de la presión del filtrado glomerular. ¿Hay aumento o hay disminución? Disminución, correcto. Hay disminución. Entonces, hay aumento de creatinina. Primero, hay aumento de proteína y hay disminución del filtrado glomerular. Las 3 bases importantes para examen que se los voy a volver a preguntar. ¿Ok? Aquí tenemos salida de sodio y todo lo demás, ¿verdad? Eso es solo un esquemita para que sepan cómo se da el intercambio, pero no. Me interesan las 3 principales fases. ¿Y cuál es la diferencia entre la hidrostática y la coloidosmótica? ¿Qué pasa? En esto tenemos rango, ¿verdad? Rango específico. La cantidad de glucosa. ¿Hay filtración de glucosa a nivel renal? ¿Sí o no? No debería, doctor. ¿Y por qué? Cuando se pasa el umbral, que son, creo que son 150, automáticamente el riñón empieza a filtrarla, pero no debería haber ahí. No debería. Entonces, si vengo un paciente y me sale con una a algún grupo que va a exponerlo, perdón, va a exponer el mecanismo, no sé si en esta clase o en la otra. La interpretación de un examen de orina, ¿verdad? Entonces, en el examen de orina, lo principal es saber qué puedo ver filtrado y qué debe estar negativo. Si yo miro glucosa en orina, ¿qué me traduce? Que hay una hiperglicemia, doctor. ¿Ah? Hiperglicemia en el paciente, ¿no? Correcto. Entonces, que hay aumento de azúcar en sangre. Eso tiene que estar sí o sí negativo. Inmediatamente yo mando una glucosa, tal vez no le hice la glucosa, y le mando a hacer. Ya, una deshidratación te puede dar un aumento de glucosa en orina, ¿sí o no? A ver, Harry, ¿sí o no y por qué? Ajá. En un examen de orina debe de haber glucosa, ¿sí o no y por qué? En una deshidratación, si el paciente está deshidratado, me va a salir positivo la glucosa en orina. ¿Falso o verdadero? Esas son mis preguntas. Fáciles. ¿Ah? Verdadero. Falso. No No es va a verdadero. haber. En Va a una haber. deshidratación no va a haber glucosa en orina. Al menos que hay una glucosa en sangre aumentada. Y esto tiene que ver con el ciclo de Krebs, con el aumento de glucosa, gluconeogénesis, que me imagino que ya fueron a estudiar en bioquímica, ¿verdad? Profesor, por eso cuando las personas están deshidratadas, lo que le mandan es dextrosa, porque no tienen azúcar. Dextrosa, depende. O sea, si el paciente no tiene glucosa alta, no le mandas dextrosa. Por lo general, siempre vas a mandar una dextrosa.
¿Por qué? Porque es isotónica o hipotónica. Depende del porcentaje, doctor, pero normalmente es isotónica, el 5%. Es isotónica. Entonces, como es una solución isotónica igual al plasma, no le vas a poner isotónica. ¿Por qué? Porque necesita hidratar la célula, pero tiene deshidratación nada más. Pero si la glucosa está aumentada, es diferente. Porque está aumentada la glucosa, hay una deshidratación, ¿ya? Pero no quiere decir que solo esté deshidratado y la glucosa va a salir glucosa en orina. El papel del glucagón, profe. Ajá, el papel del glucagón. O sea, Entonces, cuando todo estamos deshidratados, nos suele bajar la presión arterial y esto puede disparar la liberación de glucagón. de glucagón. Entonces, yo creo que podría tal vez falsamente salir como elevada la glucosa en sangre. La Cuando no- glucosa, correcto. Entonces también tenemos los niveles normales de... ¿Quién habla? Lisette, Dime. estaba leyendo sobre un medicamento para la diabetes que se llama dapaglifosina. Y el mecanismo de acción de este medicamento es filtrar la glucosa a través de la orina. Entonces, en este caso sí podría salir alterada la glucosa en la orina y no necesariamente ser un problema. Correcto, porque sería secundario al fármaco. Por eso es importante de saber si el paciente está tomando algún fármaco, ¿ya? O qué tipo de alimentación también lleva, ¿ya? Para que no haya un desorden metabólico, ¿ya? Un desorden hidroelectrolítico. Muy bien. Entonces tenemos el potasio, ¿verdad? Urea, creatinina, son los estudios que se realizan. La reabsorción tubular comprende mecanismo pasivo y activo. Ya habíamos visto los dos mecanismos, mecanismo activo y mecanismo pasivo, a través de la membrana epitelial. Aquí tenemos la filtración, el lumen. ¿Qué es el lumen? Es la luz de un vaso, la luz del intestino, a eso se le llama el espacio donde pasa. El lumen es el espacio, ¿ok? Para el celular, ya las células, agua, ¿verdad? Depende de lo que hay, ¿verdad? Si hay soluto, estamos viendo en un paciente normal. Ya en un paciente, si ustedes miran, va relacionado la fisiología con la bioquímica. Porque ¿qué libera aquí? ¿Qué es esto? Energía. Ajá, energía, correcto. Y también lo pasa de manera de energía, de una menor concentración a una mayor concentración o viceversa. Pero la patología cuando hay una patología va a haber un desequilibrio, ¿ya? Y el paciente es donde empieza a tener edema, ya sea de miembros inferiores, de brazo o depende, ¿verdad? De la localización. ¿Qué pasa en el transporte activo? La hidrólisis del ATP se realiza por la ATPasa unidad membrana. ¿Qué libera el ATP? Sodio y potasio. ¿Entra o sale el sodio? El sodio entra. Y el potasio. A ver, Ivy. ¿Entra o sale el potasio? Yo creo que el sodio, bueno, el Dale. ATP, el ATP, ¿me escucha, profe? Sí, sí. Sí, ok. En el contexto de la reabsorción tubular, yo creo que el sodio sale de la célula hacia la sangre. Correcto. Y aquí es donde pues debe Y ser entra- específica con las caras de la célula. Correcto. Y entra potasio, ¿ya? Entonces, eso se está constante mecanismo. Si ese mecanismo está alterado, ahí es donde vienen las patologías y las enfermedades, ¿verdad? Ya sean a nivel renal o a nivel cardíaco. Cuando tengan un paciente que vayan a prescribir dosificaciones, van a tener que volver a estudiar esto, ¿ya? Los de farmacología. Los de nutrición tienen que ver los mecanismos igual de la alimentación que van a tener. Ya, los de microbiología, ¿cuál es la función de ellos? Nada más reportarme los intervalos normales, ya sea de glucosa, de potasio, de sodio, etcétera, etcétera, ¿verdad? De todos los electrolitos. Entonces, aquí tenemos el potasio, el sodio, ¿verdad? En condiciones normales, miren cómo pasa. ¿Y en qué lo convierte? Cuando pasa, cuando entra.
Aquí está el extracelular, es afuera. Y aquí está el intracelular. Entonces, ¿aquí qué va a liberar? ATP, energía. Todo involucra a liberar energía. ¿Por qué? Porque eso va a depender de las demandas metabólicas. Y como decimos nosotros, yo no adelgazo, tengo un metabolismo lento, ¿ya? Entonces se debe a este mecanismo. Entonces, cuando te dice el del gimnasio, probá y hacé, dale, metele peso para que sudes y sudes, o hace cardio, ¿qué pasa? Hay una alteración a nivel del ATP, ¿ya? Entonces, lo que está aumentando es ayudar a hacer un desequilibrio de tu equilibrio base, de tu equilibrio ácido base, ¿ya? Entonces, en el ciclo de Krebs vas a ver que libera ADP, ATP y todo lo demás, libera sodio, porque todo el mecanismo lo debes de hacer todos los días, ¿ya? Todos los días hacen ese mecanismo. A medida que va pasando, pues, si tenés alguna patología, eso lo van a ver en fisiopatología. Aquí tenemos el transporte secundario. Dice que es transportadora de proteínas. ¿Cuáles son estas proteínas? ¿Cuál es la proteína principal que está alterada cuando hay un daño renal? Que se une a célula. La albúmina, doctor. La albúmina, gracias. La albúmina. Entonces la albúmina se une, ¿ya? Y esta va a permitir que hay un cotransportador. Estas proteínas transportadoras, perdón, se encuentran en la membrana luminal, ¿ya? La glucosa, AA significa aminoácidos, muchachos. La glucosa y los aminoácidos salen de la célula del túbulo de difusión, ¿verdad? Aquí es nada más para que miren lo que ya hemos venido viendo, la entrada y la salida del intercambio de sodio y potasio. Okay. Aquí tenemos reabsorción de cloro, urea, agua y otros solutos de difusión pasiva. Cuando hablamos de difusión pasiva va a pasar, ¿qué se imaginan ustedes? Miren la imagen en movimiento. Está en movimiento. Ahora miremos esta imagen. Tiene que buscar un ¿qué? Una proteína, un receptor que le ayude a pasar. Miren este movimiento. Pregunta de examen. ¿Cuál es la diferencia entre difusión simple y difusión pasiva? ¿Ya? Reabsorción, difusión pasiva. La difusión pasiva es más rápido, pasa el soluto. Entonces va a pasar mayor rápido. ¿Y qué va a pasar? El metabolismo se aumenta. ¿Ya? Se aumenta. Entonces la reabsorción de iones de cloro lo hacen conjuntamente con iones de sodio para la vía paracelular. Por lo tanto, la reabsorción pasiva de cloro está relacionada con la activación de sodio. Entonces, viceversa. ¿Qué es lo que me interesa que sepan? Que va a pasar más fácilmente por la difusión pasiva. ¿Ya? Entonces, ahí viene el efecto farmacológico. Decimos, tengo una tableta y tengo un jarabe. ¿Cuál mayor va a pasar más rápido? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero esas soluciones que permiten y pasan directamente a través de ¿qué? De la membrana. Entonces va a tener mejor reabsorción. ¿Qué pasa a un niño cuando me llega y me dice, ay, es que el niño, hablo de un niño en condiciones normales, ¿verdad? No en condiciones patológicas. Es que mi niño dice, no le llega el acetaminofén, doctor. Qué raro. ¿Cuánto le estás dando? Ay, le estoy dando 12 cc, dice. ¿Y qué edad tiene su niño? 18 años, me dice. Entonces, ya me entiende. Entonces no vas a poder porque eso se calcula por su corporal. ¿Me entiende? Y mi niña, dice la otra paciente, ¿y qué edad tiene? 15 años. Siempre que me dicen niño, yo inmediatamente me imagino 2, 3 años. A lo mucho 6 años me lo imagino yo. Pero ahora me percato y preguntarle, ¿y qué edad tiene?
¿Ya? ¿Por qué? Porque ya me ha pasado. Entonces yo vengo y prescribo, no podés. ¿Por qué? Porque hay una difusión pasiva. La difusión pasiva hace que el niño absorba mejor los solutos. ¿Ya? Entonces, al haber el intercambio, tiene que ver con la difusión pasiva. Entonces, yo le tengo que dar una solución al niño. ¿Ya? No le puedo dar una tableta. Ojo, hay pacientes que se le manda una tableta. Sin embargo, no tiene el porcentaje completo de esa tableta. O sea, va a ser su efecto un 50% y yo no necesito un 50%. Yo necesito que haga de un 90 a un 100% efecto el fármaco. Entonces va en dependencia, ¿verdad? Y eso tiene que ver mucho con la difusión, que no se le olvide esto, muchachos. ¿Ya? Porque cuando miren farmacología, después no digan, y no, a mí no me enseñaron difusión simple, ni pasiva, ni facilitada. ¿Ya? Ahí está, lo tienen bien claro. ¿Sí? La reabsorción tubular eleva la capacidad de reabsorción activa, el 65 carga, filtración de agua. ¿Qué tenemos aquí? Igual, ¿verdad? Los túbulos contorneados, proximales, distales, la arteria, la vena, y estos tienen arteria y vena, ¿verdad? ¿Qué es el asa de Henle? Aquí permite el transporte de soluto de agua al asa de Henle. ¿Qué pasa? Eso dentramente del riñón, ¿verdad? Dentro del riñón tenemos túbulos torneados. Aquí está la cápsula de Bowman, no se les olvida, ¿ya? Aquí entran los nutrientes, macronutrientes, micronutrientes, proteínas, proteínas plasmáticas y todo eso que miran ahí, ese relajito. ¿Qué me interesa aquí? Que sepan que directamente del transporte de soluto de agua al asa de Henle hay directamente un transporte que llega a ese destino. ¿Para qué? Para que se dé una absorción o una filtración. ¿Qué se le ocurre? Ivy, si llega el agua al asa de Henle, esa agua se va en condiciones normales. ¿El agua se va a filtrar o no? Yo creo que sí, profe. Claro, se tiene que filtrar. ¿Ya? Tiene que filtrarse y se filtra a donde miran esos tubitos. Miraron un sistema renal, ¿verdad? En anatomía. Breve. Breve. Bueno, entonces van a tener que irse a dar para que miren ¿ya? Para que miren dónde se da la absorción directamente, ¿ya? Se absorben 20% de agua filtrada, ahí dice. Se filtra, ¿ya? Moderadamente permeable a la mayoría de los solutos, difusión simple. El transporte, aquí me interesa. Igual, transporte de solutos de agua de asa de Henle. 3 segmentos. Ya ascendente, recuerden que hay una parte descendente, aquí donde está el cursor, muchachos. Ya, ascendente, ya. Y después cae a los túbulos colectores. ¿Qué son los túbulos colectores? Es como una tubería. En sí, imagínense como una tubería de agua, ¿ya? Sí, y ahí hay intercambio de sodio, potasio, cloro. Ya, si yo tomo mayor agua, va a haber mayor resolución. Dice paciente, es que yo no tomo agua y andas con una infección de vía urinaria, no te vas a mejorar porque tenés que tomar agua, ¿ya? Entonces, ¿para qué tenés que tomar agua? Para que haya una mejor reabsorción y evitar las infecciones de vía urinaria, principalmente las mujeres también. No digo que los hombres no, pero las mujeres son más delicadas porque tienen las partes íntimas. Entonces, siempre van a ver las pacientes con flujo vaginal. Ya, señora, muchacha, ¿manchas el calzón? Ya. Entonces se le pregunta que si mancha el calzón. ¿Qué tiene que ver? Las infecciones ya vaginales, después de la regla queda normal, una salida de flujo. Es un flujo normal, cristalino, blanquecino, no hay problema. Pero llegan pacientes que te llegan y dice, eso huele a pescado.
¿ya? Entonces ahí estamos hablando de una patología ya directamente, de enfermedad de transmisión sexual. Y esta puede llevar por los conductos, ¿verdad? Por el conducto, por el meato urinario de la mujer, ¿verdad? Por donde orina la mujer, y suben las bacterias y pueden llegar hasta nivel renal. Recuerden que el riñón está hasta allá arriba, ¿verdad? Tiene que pasar por la vejiga y después ascender hacia él. Entonces las bacterias pueden llegar hasta ahí, ¿ya? Y eso produce mayor salida de mucosidad, de secreciones, ¿ya? Y por eso la mujer se tiene que cambiar 2 a 3 veces el bloomer, ¿ya? Para evitar ese tipo de contagio, ¿ya? En este caso, si las pacientes, pero en condiciones normales no hay ningún problema, pero siempre tener cuidados en las partes íntimas, ¿ya? Para evitar infecciones y que estas infecciones proliferen o lleguen a nivel renal, ¿ya? La reabsorción de túbulos distales, porción final, ya hay túbulos proximales, hay tubos distales. Entonces los túbulos distales, igual muchachos, va a haber el intercambio de sodio, cloro, potasio, etcétera, ¿verdad? Solo quiero que ustedes manejen los electrolitos que están involucrados, sodio, potasio, lo mismo que hemos repetido. Ya. Zinc, si yo les pongo zinc, el zinc está involucrado aquí, muchachos. No. ¿Dónde está involucrado? Es un mineral, profe. Ajá, y cuando tienen diarrea, ¿qué les dan? ¿Qué les dan al niño? ¿Qué le dan al adulto? Zinc para reforestar, para... Ajá, entonces el zinc no está a nivel renal, está a nivel intestinal. ¿Ya? No me confundan las arterias con los intestinos, muchachos. Que la vez pasada me confundieron arterias con intestinos. ¿Ya? Fíjense bien. ¿Ok? Y ahí hay un lumen también, que es el lumen. El lumen es la luz, el espacio que hay, ¿ya? En tu intestino. ¿Ok? El conductos colectores de la médula. Tenemos, reabsorben menos del 10% de agua, ¿ya? Hay reabsorción, pero hay más absorción ¿a dónde? En los túbulos proximales o distales. Donde inicia. Entonces los túbulos proximales, ahí tenemos ya túbulos colectores de la médula, ya. Entonces aquí, ¿se acuerdan que les dije en la imagen anterior? Volvemos aquí. ¿Qué dice aquí? El 65, miren la pantalla, el 65%. Ok. ¿Y aquí qué me dice? Perdón. Ay, ¿dónde? Aquí donde me dice el 10%. Entonces, en los distales es menos, pero también hay absorción. ¿Ya? Hay absorción y hay filtración. No crean que no hay. Entonces, por ahí les voy a hacer la preguntita. Pero hay, porque en el otro es el 65%. Ahí está la lámina anterior. Aquí tenemos el 10%. Cuidado, se los pongo invertidos y se confunden. ¿Ya? Falso o verdadero, justifique la falsa. ¿Por qué falsa y por qué verdadera? ¿Y el otro porcentaje sería en la asa de Henle? Sí. El conducto colector, el 10%. Miren, aquí lo tenés en la pantalla. Ya, tuvo los colectores de la médula. Este es un corte sagital, ¿verdad? Donde sacamos un pedacito, muchachos, del conducto, lo sacamos para poderlo ver y poderlo apreciar en la imagen. Ya. Aumenta mayor la presión arterial, genera un pequeño aumento del flujo sanguíneo y la filtración glomerular. Entonces, a ver, repítame, ¿qué daño hay a nivel renal para yo decir que hay un daño renal? ¿Qué parámetros? Mencióname los 3 parámetros. Lo estamos repitiéndoselos acá. ¿Cómo? Ajá. Y aumento o disminución. ¿De qué? Ah, ya viste. Disminución, cuidado, te pongo aumento y lo pone
Y hay unos que me mandan por teléfono, tengo duda, y yo, y paz, les mando el screenshot para que miren, porque, sí, está bien, ahí está claro, solamente que se lo puedo poner invertido, ¿ya? Entonces, lo importante es el aumento, ¿verdad? La presión, aumento de la presión que produce la presión central, lo cual aumenta la presión hidrostática intersticial. Tenemos la presión hidrostática y la presión coloidosmótica. La coloidosmótica va unida a proteínas. La hidrostática solo pasa por difusión simple o difusión pasiva, ¿verdad? 3 efectos que promueven la diuresis. ¿Qué es la diuresis, muchachos? ¿Qué es la diuresis? Que no orina. ¿Mm? Es la cantidad de orina en los riñones. Es la cantidad que voy a eliminar, ¿ya? El paciente tiene que estar orinando, por eso les digo, es uno de los principales que tienen que eliminar, porque por ahí se va a reabsorber y se va todo. Entonces, cuando hay un daño cardíaco, por lo general hay un daño renal. O el riñón daña al corazón o el corazón daña al riñón. Siempre tienen que tenerlo en cuenta. ¿Ya? Vos le podés ayudar a disminuir que se le dañe. Si tiene dañado el corazón, que le dañe el riñón. ¿Ya? 3 efectos que promueven la diuresis. La diuresis, aumento de la presión arterial. Ya, los aumentos de presiones arteriales te van a provocar eso. Aquí tenemos nuevamente el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Ya, renina, ¿dónde está? A nivel renal. Angiotensina, aldosterona involucra mire la pantalla, involucra perdón, el hígado, pulmones, ¿verdad? ECA, ¿qué son los ECA? Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Han escuchado algún medicamento? No es ahorita, ¿verdad? Sino para que sepan de dónde sale esta palabra. ¿Han escuchado enalapril alguna vez en su vida? Una tableta que se llama enalapril. Sí, mi mamá lo tomaba. Entonces, bloquea a nivel de la angiotensina 1. En farmacología, cuando les dé yo, bueno, no sé si les voy a dar, ¿verdad? Ahí vamos a ver nuevamente las enzimas convertidoras de angiotensina. Entonces, esos fármacos, enalapril, lisinopril, todas las pril, pues, van a estar involucradas en este sistema. ¿Y qué es lo que hacen? Bloquearlo. ¿Para qué? Para que no libera angiotensina 2. Al liberar angiotensina 2, aumenta más la presión arterial, aumenta el flujo, aumenta la función cardíaca y aumenta la función renal. Todo va de la mano, muchachos. Lo que pasa es que no podemos estudiarlo todo al mismo tiempo. Tenemos que estudiarlo por parte. Corazón, riñón, ¿ya? Entonces, aquí involucra 2 sistemas nerviosos. ¿Ya? ¿Qué es lo que provoca? Si yo no bloqueo este canal, la angiotensina 2, el paciente va a seguir con la presión arterial alta. ¿Y qué va a provocar? Estimula el sistema nervioso simpático o parasimpático. ¿Qué hace el simpático y qué hace el parasimpático? Ya miraron eso en anatomía. Los 2 sistemas, ¿verdad? Marisol. Ajá. Henry. Ey, te vas a pagar con la computadora. Ajá, Henry. Harry es Henry, te digo Harry. Ajá. Bueno, no sé si le voy a tomar como te voy a decir, pero estuve leyendo una parte de la tasa de regular, que no tiene mecanismos de regulación, ya sea por una autorregulación renal o por la regulación nerviosa y hormonal. Y en una parte salía el nervio simpático renal. Lo que hace es inducir a una vasoconstricción en respuesta al estrés. Ok. También la angiotensina es otro potente vasoconstrictor. Y también tenemos vasodilatadores.
Entonces, ¿qué es lo que hace Gracias. ¿Qué es lo que hace principalmente? Vasoconstricción. Al hacer vasoconstricción, contraigo la arteria, aumento el flujo sanguíneo, aumento la presión. demanda, aumento la presión y aumento las demandas metabólicas. ¿Y qué pasa? Hay pacientes que tienen la presión arterial muy elevada y le das tratamiento y no mejora, y le das tratamiento y no mejora. ¿Ya? Y le preguntan, señora, ¿está orinando? Fíjese que una vez al día orino. Desde ahí, ¿qué está haciendo? Reteniendo Hipertenso. líquido. Está reteniendo líquido. ¿Por qué? Entonces le vas a dar un fármaco que le ayude, que actúa a nivel de la angiotensina. ¿Ya? ¿Para qué? Para liberar libera la hormona diurética, estimula la hormona diurética y hace que el paciente orine. Al orinar, ¿qué pasa? La presión arterial disminuye. Se regula. Se regula. Entonces es un mecanismo compensatorio, dime. Correcto. Es común. Hay un sistema de estos pacientes que le llamamos asintomático, que no presenta síntomas. Entonces el paciente probablemente no va a percibir ningún síntoma. Señora, ¿le zumba el oído? No. ¿Le duele la cabeza? No. Y le tomas la presión, se la tomas en ambos brazos y anda alterada. Y le encontrás 180, 100. Y yo le digo porque yo estaba asintomática y yo fui al hospital por un dolor y cuando fui tenía 168 sobre 118. Entonces la dejan internada. Peor. Las embarazadas son una bombita de tiempo. En un segundo se me descompensa. Entonces, si yo no sé estos mecanismos, ni la fisiopatología, yo no sé qué fármaco le voy a dar a la paciente. ¿Ya? No sé qué fármaco le voy a dar o qué fármaco le voy a recomendar. ¿Ya? Entonces, tiene que haber un bloqueo de esto. ¿Ya? Porque el paciente puede ser genético. El embarazo le está provocando inducción de la presión arterial. ¿Por qué? Porque me odia mi cuerpo. ¿Por qué? ¿Qué hay adentro de la embarazada? Un proceso que está en la placenta, doctor. Ajá, ¿y qué hay ahí? Un bebé. Ajá, pero ¿qué tiene ese bebé para que pueda vivir dentro de ahí? ¿Qué tiene? Líquido amniótico. Líquido. Entonces, al aumento de la presión, hay un aumento de la presión hidrostática. Al aumento de presión hidrostática empieza a aumentarse la presión coloidosmótica. Se empiezan a unir a proteína. ¿Y qué pasa? La muchachita, la señora, anda con los piecitos inflamados. ¿Ya? Gracias, me estoy educando. O anda con dolor de cabeza o la paciente no le da dolor de cabeza. Y Veo si es estrellita. asintomática, eso depende cómo reacciona tu organismo. No hay un valor científico que me diga, por tal razón no te va a dar a vos dolor de cabeza, pero a la otra paciente que anda 180 sí le da dolor de cabeza. Pero vos andas la misma presión que anda ella, vos estás bien, pero la paciente no, la otra paciente no. ¿Ya? No hay una explicación científica que me diga, ella. Ah, sí, sí. Profe, una cosa que yo miré, que yo pensé en usted inmediatamente cuando yo miré mi resultado, porque yo llegué a medianoche y en un masito me hacen un montón de exámenes y me sale el test de glucosa en 68, pero era la medianoche y yo había comido hace 2 horas, no entendí nada, profe, porque usted me enseñó algo diferente. A ver, ¿cuánto te salió? 68 a la medianoche. En el glucotest. Sí. Está bien, sí. ¿Por qué te asustaste? Es que yo digo, no sé, porque no me pesaron, pero me hicieron ese examen y yo digo, ok, 60 a 100 está bien, pero yo había comido hace 2 horas, decía test glucosa en ayuna, yo no estaba en ayuna porque me salía en 68. No entendí. Pudiste metabolizar más rápido. Recordá que tenés aumento de líquido
Oh, de líquido intracelular también. Recordad que tenés un más líquido de lo normal dentro de tu organismo. sí. ¿Ya? Entonces eso puede ayudar a regular este mecanismo y por eso es que te salió normal la glucosa. ¿Ya? Pero está Ok. bien, no hay ningún problema, no Tenía pasa miedo nada. de tener diabetes gestacional, pero No, 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 no. No, mientras no te salga arriba de 110 no tenés por qué preocuparte. Está excelente. gracias. Sí, entonces aldosterona, túbulos y conductos colectores. Angiotensina 2, ¿verdad? Túbulos distales. El ADH, ¿cuál es la ADH? La hormona Diurética. diotidiurética, gracias. PNA, que parotiroide. Eh, Lo iba a confundir con algo que también leí que era péptido natriurético muscular. Entonces el péptido natriurético viene a partir de la parótida, ¿ya? Y esta es propiamente la parótida, PTH, ¿ya? El péptido viene a partir de ahí. Este es un sistema endocrino. Cuando miren el capítulo de endocrino, van a ver un poquito más de esto, ¿verdad? Aquí solo se los voy a mencionar, ¿ya? El péptido natriurético viene a partir de la paratiroide. Recuerden que está la tiroide y está la paratiroide, ¿verdad? Aquí, en su cuellito, ¿verdad? Entonces, esto está involucrado también. Hay pacientes que van a tener, pacientes que padecen de la tiroides, más común en mujeres, ¿ya? Es más común en mujeres. No significa que en hombres hay, pero es más en mujeres, ¿ya? Porque tiene que ver con los estrógenos, ¿ya? Con el funcionamiento de estrógenos. Recuerden que los estrógenos son las defensas hormonales de la mujer, como dicen, ya le dio la menopausia, ¿ya? Anda enojada, anda sulfurada, le dicen a la mujer. Ya, pero ya depende de la edad, pues también hay un sinnúmero de cosas. La cuestión es que la tiroides y la paratiroides están involucradas también en este mecanismo regulatorio. Y la activación del sistema nervioso, ¿ya? Reduce la excreción de agua, ¿verdad? Aquí tenemos el cerebro, el puente, el cerebro, el cerebelo, el bulbo raquídeo y la médula espinal. Toda esta es la médula espinal, ¿verdad? Que va detrás de nosotros aquí, ¿ya? Tus vértebras, ¿ya? Toda esta línea que miran hacia abajo, ¿ya? Arriba tenemos el puente y el bulbo raquídeo. ¿Preguntas con la reabsorción, muchachos? Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Y yo tengo dos para vos. Profe, decía que la presión arterial elevada Ajá. actúa también sobre el sistema nervioso simpático, alterándolo, ¿verdad? Pero mi pregunta es, si una alteración del sistema nervioso simpático puede alterar la presión arterial, o sea, al revés. No, es al revés. Yo dije lo contrario, es al revés. Es del parasimpático. ¿Ya? Ah, ok. Sí, es el parasimpático, perdón. Es el parasimpático, como ese es el sistema que va a, ya sea regular o alterar, ¿verdad? Depende de la condición del paciente en ese momento. Pregunta, ¿estamos claros, muchachos? Activen sus cámaras los de línea, por favor. Gabriela, Marcela, Rafael, Edward. ¿Estamos claros de la reabsorción de cada uno de ellos? ¿Cómo se da? Gabriela Noemí Martínez. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Ivy. No, profe, yo no tengo preguntas, usted sabe cómo soy yo. María José. Lisette. Sí, yo tengo otra pregunta.
Ajá, Lizeth, Profe, dime. ¿por qué en los pacientes que tienen problemas de ansiedad no se cuesta controlar la presión arterial? Bueno, ese pues es otro tema, ¿verdad? Pero lo que hay en esos pacientes es que primero tenés que controlar la ansiedad para que pueda regular la presión arterial, ¿ya? Entonces, yo regulando la ansiedad del paciente, ¿ya? Ya sea con terapia o terapia farmacológica o terapias cognitivas conductuales, que son el comportamiento, que ya lo mira meramente psicología, ¿verdad? Entonces va en dependencia. Si lo mira en psicología, ¿ya? O le das abordaje multidisciplinario, pues a ambos, ¿ya? El médico y pues le ayuda al verdad psicología, pero lo primordial es mejorar, ¿ya? La crisis de ansiedad de esta paciente. Mejorando eso, aún disminuye por mecanismo fisiológico, si no tiene otra alteración, va a mejorar. ¿De acuerdo, Lizeth? Pero si, por ejemplo, llega, por ejemplo, a su consulta y anda 160, 170 sobre 100, sobre Entonces, 90, tendría que medicar en ese momento, digamos. se medica en el momento, ¿ya? Se le pone una pastillita debajo de la lengua y que se llama captopril. Entonces, se pone debajo de la lengua y esperamos pues 20 minutos y vamos monitoreando. A medida de esto, para yo poder dar un diagnóstico como tal, tengo que mandar 7 días de control de presión arterial, ¿ya? Una semana, ¿ya? En la mañana y en la tarde, los dos tomarla. Depende de los rangos que salgan en este periodo. Yo digo, esta paciente es prehipertensa, es hipertensa o viceversa, e indico tratamiento si lo amerita. ¿Ya? O doy tratamiento por un mes. Después, si ella mejora, le retiro el tratamiento. Si no, tengo que continuárselo, ¿verdad? Entonces, va en dependencia del caso que tengas, Lice. ¿De acuerdo? Ok. Gracias. Ok, con gusto. Tengo una pregunta, profe, ahorita que acaba de tocar el tema, si me permite. Ajá, dime. Ya que dijo, bueno, usted sabe que igualmente en las clases pasadas no había estado abordando el tema de la diabetes, prediabetes y todo eso, de los niveles y los intervalos. Bien existe lo que dijo hoy de hipertensión o hipotensión. Ajá. También existen esos términos como tal, ¿eh? ¿Cómo? La prehipertensión, la prehipotensión. No, hipotensión nada más. Solo prehipotensión. Sí, a veces, anteriormente en las guías españolas anterior, muchachos, se decía es prehipertenso, pero ahora ya no. Actualmente, si ustedes leen algo, les va a salir prehipertensión, pero ya no existe ese término, ¿de acuerdo? El que existe es hipertensión nada más. Hipertensión 1, 2 o 3. Estadio 1, estadio 2 y estadio 3. No existe nada más, ¿ya? Antes sí decían prehipertenso, hipertenso, 1, 2 y 3. Ya desde el 2021 para acá, más o menos, venimos manejando solo hipertensión 1, ¿ya? De 130 a 149, el otro de 150 a 160 y el grado 3 arriba de 160, ¿verdad? Entonces por grados nada más. ¿Oíste? Ok, gracias, está bien. Bueno. Profe, la hipertensión crónica, entonces solo se maneja en embarazadas, no existe tal para las personas normales. En personas embarazadas también igual. Ya solamente que el abordaje de la embarazada es diferente al abordaje, ya, porque se utilizan otras terapias. Ya, podemos usar ninfedipina, no sé qué usamos, hidralacina, alfametildopa, ya. Entonces depende del fármaco que vamos a utilizar. Y en los pacientes normales que no están embarazados, ¿verdad? No utilizamos otro tipo de fármaco, ¿ya? Pero las embarazadas el abordaje es un poco diferente, Ivy, ¿ya? Porque recordad que hay una vida, hay un líquido
anexado de lo normal, entonces es más delicado, ¿ya? El abordaje. Ok. Dinámica de la filtración glomerular. Hablando de lo mismo, esta imagen, 2 túbulos, ¿verdad? Corteza, túbulo, esto es para que miren la anatomía. También hay arterias y hay venas, ¿verdad? Que son las que te permiten las filtraciones. El flujo sanguíneo renal en los capilares venosos se discurre en paralelo a los vasos arteriolares. Las arterias, también hay arterias y hay venas, ¿ya? Hay venas interlobulares, venas falciformes. Esto es un poco de anatomía. Aquí tienen ¿Qué pasa en todo esto? En todo esto tenemos las arterias y las venas, ¿verdad? Todo lo que entra es venoso y todo lo que sale es arterial. Se lo tienen que aprender. Desde anatomía ya lo vieron haber visto. Todo lo que entra es venoso. Todo lo que sale es arterial. Entonces, cuando va entrando es venoso. O sea, son venas. Ya vena renal, ya vena anterior, vena posterior, depende, ¿verdad? Y las arterias, pues arteriolar, arterias circunflejas, depende de las arterias que vayan a ver. Aquí tenemos las venas, este es un poco de anatomía, esta es la cápsula. Esta cápsula es importante, ¿por qué? Porque dentro, si miran las flechas, muchachos, en la imagen, esto permite el intercambio, ¿ya? Hay la salida, es como, ¿cómo les puedo explicar? El sistema de sangre, ¿verdad? También. El sistema de sangre, como, para que podamos entender un poco, como un pascón. ¿Han visto? ¿Saben qué es pascón? Ay, se me olvidó el nombre, ¿cómo se llama? Colador, pues. Colador, pues. Entonces, como un colador, ¿verdad? Que esto, ¿qué es lo que pasa en los pacientes renales, en los pacientes que tienen daño? Esto se les daña. Al dañarle esta área de filtración, el paciente no puede filtrar. ¿Y qué es lo que pasa? Retiene todo el líquido que toma, lo retiene. Y eso se va al líquido intracelular o extracelular. Si aquí hay un daño. Intracelular. Extracelular. Extracelular. No puede irse al intra, porque aquí es el intra. Entonces aquí es como que aquí yo lo tenga dañado, llegue el agua y ¿cómo va a pasar? ¿Cómo se va a filtrar? ¿Cómo va a pasar el soluto? Entonces la paciente no puede, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Este daño y vengo y lo conecto a una máquina que dicen le hacen diálisis, ¿ya? Entonces, esto está dañado. Al estar dañado, la máquina está haciendo este proceso que normalmente lo hacemos nosotros, ¿ya? Que lo estamos haciendo ahorita. Ese proceso lo hace la máquina. Entonces, el paciente va a tener que estar, ¿ya? Semanal yendo a hacer diálisis. Entonces, ¿qué es lo que debemos de cuidar? El riñón, principalmente. No hay aumento de creatinina, ¿ya? Pero hay existe otro parámetro antes de la creatinina. La proteinuria, la proteína. Las proteínas están aumentadas, pero antes de eso, El boom de urea. no, el boom de urea ya sería lo último, porque ya sería cuando ya... Por ningún lado. ¿La tasa de filtración glomerular, doctor? No. Microalbuminuria. Entonces, los de microbiología, yo les mando una orden de examen que me hagan una microalbuminuria. ¿Ya? Entonces, la microalbuminuria me va a salir alterada y eso es un daño renal primario. ¿Por qué primario? Porque aparece primeramente antes que aparezca
el aumento de creatinina. ¿Qué es la creatinina? Es todo lo que engloba esa capita que miran ahí, como un polvito que se va desintegrando y eso pasa al torrente sanguíneo. ¿Ya? Y hay intervalos. ¿Cuál es lo normal de creatinina? Va a depender entre hombres y mujeres, doctor. Ajá, hombre y mujer, ¿cuánto Por lo es de menos en hombre? hombre hasta 1.4 y en mujer hasta 1.1. Correcto. Máximo. Entonces, para que lo manejen a 1, 1.3, 1.2, hasta ahí. Ya siempre el de la mujer va a ser menos. Entonces, la mujer, para que no se le olvide, hasta 1, los niveles de creatinina. Ya si la mujer me hace 2, ya hay en daño renal. Pero podría ser agudo, ¿verdad, doctor? Ese daño, ¿no? Correcto. ¿Ah? Estás en el límite, tenés que tener más cuidado. ¿Ya? 1.3. ¿Ya? Todo es que no llegará a 1.3 porque recuerden que si hay un daño ahí ya no lo podemos revertir, muchachos. Es irreversible. O sea, yo no te puedo regresar a tu normal, al menos que te haga un trasplante de riñón. Cosa que es imposible, que te voy a encontrar hacer un trasplante de riñón. Entonces, ¿qué nos queda? Cuidarnos. Eso es todo. ¿Ya? Este es igual a donde están las células, muchachos. Esto así se mira internamente. Aquí tienen, mire, esto es interno, directamente. ¿Qué hay aquí? Aquí está el pascón que les decía. ¿Ya? Es como un pascón, entonces eso empieza a filtrar. Dime. No, de hecho eso le iba a preguntar, pero bueno, Marcela tiene la mano levantada, no sé si quiere hablar primero. No, dígame. Ok, de que si prácticamente... ¿Cómo? Me había muteado. De que prácticamente, o sea, de que también el alto nivel de creatinina se puede ver involucrado porque están dañados los endotelios capilares, que eso es ya prácticamente por la filtración. O mucha o poca, pues ya depende, porque los agujeros están muy abiertos también, o también pueden estar tapados, ¿no? Así este puede estar más pequeño, más estrecho. ¿Ya? O pueden estar dañados. Dime. Usted había mencionado que también cuando alguien hace mucho ejercicio, la creatinina puede salir afectada. ¿Y hasta cuánto puede ser que sale afectada? Ok, tiene que estar en el límite. Igual, personas atléticas, personas que hacen deporte, ya la creatinina puede andar 1.3, ¿ya? 1.3, 1.4, 5 permitido, pero en el atlético. ¿Ya? Ok, gracias. Sí, hasta ahí, pero no más, muchachos. O sea, nunca puede andar en 2. ¿Ya? Tenés que hacerle estudios y seguimientos a estos pacientes. Igual con la alimentación, ¿verdad? Y ahí se lo dejo al nutricionista que no sé qué va a hacer con su alimento. Aquí tenemos, ¿verdad? Las proteinurias. ¿Cómo dice? Ya terminó. Nos vemos, pues, muchachos. ¿Ya terminó la hora? No, profe, una pregunta. Ajá. Quiere decir que nosotros nacemos a ver, no sé cómo explicarle la pregunta. Nosotros, cuando llegamos a la edad adulta y ya tenemos los glomérulos, esos glomérulos no se regeneran ni nacen más células. O sea, ya nos quedamos con lo que tenemos. Correcto. Para eso se forma dentro embrionariamente. Ya en la embriología, cuando te formaste, la mórula y cuando te veniste formando desde el vientre de tu mamá. Ya. Entonces ahí no podemos hacer nada. Ya. Formación de orina. Leen esto, muchachos. Esto es lo mismo. Aquí tienen la área, esta imagen que miran. Ya, cada una involucra qué es lo que pasa. En amarillo, filtra y excretan productos de desechos del metabolismo. Ya, el verde filtra, pero se reabsorbe. Esto es la función normal que necesitamos saber. Me estudian esa imagen. Composición, desfiltrado,
Las fuerzas, esto vuelve a repetirse lo mismo, la presión oncótica y coloidosmótica. Listo, muchachos. De ahí un poquito de anatomía, filtración. Esa fórmula no me interesa, muchachos. Ya. Lo que hemos hablado más que todo. Profe, ya voy a entrar a la otra clase. Ok. Nos vemos, muchachos. Bye, profe. Nos vemos, profe. Nos vemos. Adiós, profe. Bye. Gracias.